comienza hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor máster. Con profunda emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. ¿Cómo fue la evolución de la radio como medio de comunicación, desde su nacimiento hasta el día de hoy? 1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía sin hilos, posteriormente conocida como la radio. 1914. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpe la llegada al país de material extranjero sobre la radiotelefonía. Este valioso instrumento de comunicación a distancia se transforma en un arma estratégica para quien la tiene y la sabe usar. 27 de agosto de 1920. Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país y, dicen algunos, del mundo. Transmiten la ópera Parsifal de Richard Wagner. De esta manera, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, radioaficionados fanáticos llamados Los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina y la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina. Muy bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos en una emisión especial porque estamos de celebración, son 100 años de la radio en Argentina. Este 27 de agosto se cumplen los 100 años de aquel episodio maravilloso, ¿no? Del 27 de agosto de 1920, cuando los conocidos como Locos de la Azotea hicieron la primera transmisión a nivel mundial con sentido de radio. Y tenemos nada más y nada menos que a Carlos Ulanovsky, el agrado de recibirlo en esta propuesta que tiene la Biblioteca del Congreso de la Nación, para hablar un poquito, no solamente sobre la historia de la radio, donde ha hecho un aporte enorme y muy solidario, ¿no?, para los que amamos este mundo, sino que también ha trazado un poco el camino de muchos que hacen y hacemos radio. Carlos, bienvenido a la radio de la Biblioteca del Congreso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Sebastián. Buen día y gracias por la invitación. Bueno, Carlos, qué maravilloso eso que ocurrió hace 100 años, ¿no? Ahí donde un doctor, y en un contexto donde los médicos también están siendo protagonistas en un contexto de pandemia mundial. Bueno, en aquella oportunidad se les ocurrió hacer una transmisión de radio para compartir cultura, nada más y nada menos. Sí, bueno, ellos ya venían con ese tema en la cabeza hacía por lo menos 10 años. Estaban interesados en el tema de la transmisión del sonido en el cuerpo humano. Y Susini, Enrique Telémaco Susini, que fue, digamos, un renacentista del siglo XX, yo le digo así, por todas las actividades que abarcó, ¿no?, que fueron muy variadas y extrañas, digo, en relación a un médico especialista en otorrinolaringología, ¿no?, como era él. Se había recibido de médico y el primer trabajo que había conseguido lo había conseguido en la Marina. Entonces la Marina, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, lo envía a Europa para estudiar los efectos de los gases asfixiantes y paralizantes sobre el cuerpo humano. Viaja apenas concluida la Primera Guerra. Yo imagino que los frentes de batalla todavía estaban humeantes, ¿no? Claro. Pero no se olvida de eso que habían tramado con sus secuaces, sus amigos también estudiantes de medicina, durante años, ¿no? No se olvida del tema de la radio. Y entonces, en París, consigue de rezago un equipo de transmisión francés,
y manotea también algunas otras cosas, lámparas, bobinas, condensadores, y con eso vuelve a la Argentina, y ese, digamos, ese fundamento tecnológico tan precario, tan elemental, fue la base de la transmisión del 27 de agosto de 1920. En la misma cuadra del Teatro Coliseo, ahí en lo que es Marcelo T. de Alvear al 1100, estaba la casa de remates Guerrico y Williams. Uno de los locos de la azotea es César Guerrico, hijo de esa familia, Guerrico. Y desde allí, desde el techo de la casa Guerrico y Williams, empezaron a tender, a tirar cables hacia el Teatro Coliseo. Y bueno, y eso esos fueron los elementos tan precarios con los que hicieron la primera transmisión. Y no casualmente, ellos eran radioaficionados, estaban muy al tanto de todo lo que ocurría con el tema de la transmisión a distancia, lo inalámbrico, etc. Pero además eran melómanos, entonces no fue una casualidad que eligieran una ópera Claro. como la primera transmisión, ¿no? La primera ópera, fue Parsifal, pero como vos dijiste, esa transmisión del 27 de agosto de 1920 fue reconocida como la primera por sus propósitos radiofónicos. ¿Por qué propósitos radiofónicos? Porque tuvo continuidad, al día siguiente transmitieron otra ópera y otra ópera y otra ópera, y ya te digo después cómo siguió la cosa al mes y medio, y con propósitos de masividad, aunque la masividad era relativa porque en ese momento solo había 50 radios a galena en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. Había antecedentes, ¿no? El Tano Marconi había estado estudiando la transmisión de la voz humana a distancia, y la radio había tenido otros propósitos en términos de conflicto bélico, de guerra, pero no este sentido que le impregnaron los locos de la azotea, que además tuvieron la continuidad de 5 años, ¿no? de ese proyecto de transmitir. Exactamente, pero ya, por ejemplo, pasado el mes y medio, gente que tenía que ver con la ópera, con la lírica, con la música, con el teatro, ¿no? Empezaron a interesarse por eso. Y dijeron, a ver, ¿cómo será esto de ir a hacer la morisqueta frente a un micrófono, ¿no? Donde nadie te ve, no hay un escenario ahí. Pero bueno, los escenarios se fueron configurando, ¿no? Uno sabe que la radio es eso, es un enorme escenario, ¿no? Digo, muchísimo más, a lo mejor en muchas ocasiones muchísimo más grande que el escenario normal, que el escenario convencional, el de un teatro, el de un cine, ¿no? Y Carlos, ¿cómo se le apropia, si se quiere, el mercado viendo estas bondades de la posibilidad de difundir todo lo que era el mundo cultural de Buenos Aires? ¿Cómo sigue la historia más allá de los locos de la azotea? Bueno, había una oposición entre mercado y cultura, ¿eh? Digo, ya la hubo desde un principio. Susini no quería publicidad, no quería publicidad. Algunos otros sí le hacían ver que sería interesante sostener a las emisoras a través de la publicidad. Alguna vez conocí a la viuda de Susini y ella definió a su marido como una máquina de perder dinero, ¿no? Y bueno, él se resistió mucho a que la radio tuviera publicidad. Pero más o menos inmediatamente la gente, los oyentes, digamos, en lo que sería la primera década de la radio, entre 1920 y 1930, advirtió una cantidad de ventajas relativas que tenía la radio. Por ejemplo, estoy sentado en el sillón más cómodo de mi casa y desde ese lugar puedo recibir, por ejemplo, la pelea de box, el partido de fútbol, la ópera, que me gusta, la zarzuela, la obra de teatro, el sketch de un cómico,
la orquesta típica, la orquesta de jazz. Bueno, y muy rápidamente la radio fue eso, fue también una constructora de costumbres, ¿no? La radio educó a su manera, ¿no? La radio le dijo a la gente que cuando le dolía la cabeza podía tomar un Mejoral, y si no tenía Mejoral podía tomar un Geñol. Y a las mujeres le dijo que las mejores medias, o las medias que se corrían menos, eran las medias marca Minué. O si tenían problemas intestinales, tenían que tomar la pastilla del doctor Ross. Bueno, eso, creo que fue la radio una especie de docente involuntaria, ¿no? Y tuvo los Locos de la Azotea tuvieron Radio Argentina durante 5 años, después la vendieron, hicieron otro montón de cosas extraordinarias, pero entre 1920 y 1930, la gran cosa que pasó es que se crearon todos los géneros. Y lo más importante, por ejemplo, fue la creación del radioteatro. 1930 llega el radioteatro Chispazos de Tradición, paradójicamente, porque era de tono campero, paradójicamente creado por un inmigrante español, José González Pulido se llamaba, ¿no? Bueno, y eso fue un éxito extraordinario al punto que las grandes tiendas porteñas tuvieron que poner altoparlantes para retransmitir en el horario de la novela, porque si no las mujeres no querían perderse el capítulo. No salían de sus casas, claro. No salían. Qué increíble. ¿Considerás que hay una época de oro de la radio? ¿Es esta cuando se asocia al teatro? ¿Es antes de que se lo apropie la política? Ahora te pregunto también por eso, ¿no? Recién hablamos de mercado y radio, y también la política, ¿cómo se hace? No. La época de oro de la radio empieza en 1935. Yo por lo menos la ubico en 1935. Tiene que ver con la fundación de Radio El Mundo. Radio El Mundo genera, digamos, como un anticipo de lo que hoy llamamos multimedios, porque tenía que ver con una empresa de origen inglés que ya editaba el diario El Mundo y otras revistas semanales muy importantes. Entonces consiguen una frecuencia muy buena, la 1070, y salen al aire. Pero construyen, ahí en Maipú 555, un edificio a imagen y semejanza de lo que era la BBC de Londres. 7 estudios, claro. Uno de los primeros edificios de Buenos Aires que tuvo calefacción y aire acondicionado. En el estudio mayor, donde cabían 500 personas, ahora caben la mitad. Claro. Porque ahora es en nuestra querida Radio Nacional. El lugar de Radio Nacional, claro. Había un órgano de 720 sonidos. Bueno, era un lugar extraordinario, y también con tecnología de la RCA Víctor, ¿no? Salen con una potencia impresionante, más de 50 kilowatts, y Radio El Mundo se convierte en lo que realmente la gente lo llamaba el templo, y lo era realmente, ¿no? Bueno, y junto con Radio Belgrano, que era de Jaime Yankelevich, otro gran pionero, otro que hay que reconocerle, ¿no? Además de Los Locos de la Azotea. Junto con Radio Belgrano y junto con Radio Splendid, que era de Antonio Devoto y Miguel de Ledique, generan eso, digo, lo que yo llamo la época de oro de la radio. En esos años nadie se negó a estar en una temporada de radio. Bueno, obviamente no existía la televisión, la radio era el centro del entretenimiento doméstico, ¿no? Digo, me consta, yo que tengo cierta edad, cuando era chico, lo que se escuchaba en mi casa, que era una casa de clase media, poco librera, pero entraban diarios y revistas, lo que se escuchaba era la radio, de la mañana a la noche, ¿no? Y se escuchaba en familia, además. Sí, claro, alrededor de la radio, ¿no? Era como un ritual que se repetía. Igual que después fue la tele y que ahora a lo mejor puede ser la compu, ¿no? Claro.
Claro, claro. Y bueno, te preguntaba recién, o por lo menos lo anticipé la pregunta, con el vínculo radio y política, ¿no? Cuando los gobiernos se dan cuenta de la herramienta fundamental que es la radio para lograr mensajes masivos, para meterse en las casas de las personas, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo lo identificás vos acá en términos de ese vínculo en la Argentina? ¿Cuándo se dio? No, yo creo que seguramente se dio desde siempre, ¿no? En la inauguración de Radio El Mundo estuvo el presidente de la Nación en noviembre del 35. Digo, la política estuvo siempre, en todo caso, pero la radio fue entretenimiento, primero que nada fue entretenimiento, durante años y años y años. Hoy tenemos una radio absolutamente rendida a la información, a la transmisión de la actualidad en la Argentina y en el mundo. Digo, es el género que predomina. Sí, claro, digo, el género que predomina es otro, pero es el magazine, ¿no? Pero, digo, la persona que escucha radio y solo escucha radio porque no puede comprar diarios o porque no le gusta la televisión, puede considerarse módicamente informada, porque en la radio está todo, llega todo lo que ocurre aquí en el mundo. De la manera que llega, bueno, es otra historia, pero llega, ¿no? Uno puede estar informado a través de la radio, únicamente. Carlos, pero digo, a ver, no quiero eludir tu pregunta en relación a lo de la política, pero me parece sinceramente que la política no fue tan importante. Por ejemplo, Perón entendió la importancia de la radio al punto que cuando lo derrocan en 1955, en algún lugar, creo que en la Secretaría de Prensa y Difusión, se encuentran más de 1000 cintas grabadas de discursos de Perón. Perón estaba mucho, comunicaba mucho a través de la radio. Digo, cuenta la historia, que parece que no fue el más entusiasta a la hora de la llegada de la televisión en 1951. Tal vez porque por su formación no la había entendido, ¿no? Como correspondía, ¿no? Pero fíjate vos esto, en 1947 Evita se está por ir a Europa, un viaje a Europa, y la despide Perón con un discurso que se transmite por cadena, y en la transmisión de Radio Belgrano aparece una voz que dice, no le crean, no le crean, ¿no? Bueno, eso origina un conflicto con Jaime Yankelevich, que culmina con la necesidad de que Jaime Yankelevich tiene que vender la radio. Y en 1948, creo, entrega Radio Belgrano a través de un formal contrato, pero sigue, y por eso insisto que la política no tenía tanto que ver, sigue al frente de la radio, sigue gestionando la radio como director artístico, hasta que, bueno, después en el 51 es el principal responsable de la llegada de la televisión, ¿no? De la televisión, claro. Era un hombre que evidentemente sabía, se movía en un mundo que conocía muy bien, ¿no? Por sí, eso y fíjate que yo le veo similitudes a lo que hizo Yankelevich con la televisión, con lo que hizo en 1918 Susini, porque también Yankelevich viaja a los Estados Unidos y compra material de rezago para hacer la antena, para hacer las cámaras, bueno, todo, digamos, todos los elementos que trajo para armar la primera televisión eran elementos usados, ¿no? Ya en Estados Unidos. Y me parece que le encuentro similitudes a ambas cosas, ¿no? Ambos trajeron cosas de rezago, ¿no? Si alguno recién sintoniza BCN Radio, les contamos, estamos dialogando con Carlos Ulanovsky, periodista, fue docente de la carrera de comunicación de la UBA, del taller Escuela Agencia de TEA y de Portea también, dirigió la Radio Ciudad también, ahora en un ratito le voy a preguntar sobre ese rol, pero principalmente ha sido muy solidario en términos de contar
muchísimo sobre los medios de comunicación en Argentina. De los 23 libros que tiene publicados, hay 20 que son investigaciones históricas sobre radio, televisión, diarios y revistas. Tenés un sitio que me encantó ahí bucearlo, y ahí te iba a preguntar porque ahí veo que hay mucho material que está digitalizado, mucho material histórico, ¿no? De diarios, revistas. ¿Cómo fue ese trabajo para que también la gente pueda encontrar en tu sitio? Bueno, fue una iniciativa de mis hijas, que las dos tienen mucha cercanía con este mundo. Una es diseñadora gráfica, otra se inició como fotógrafa, ahora está olvidando esa primera parte de su carrera y empezó a escribir. Así que bueno, es una iniciativa de mis hijas y es parte del laburo, parte del trabajo, que es lo que yo más valoro. ¿Es archivo tuyo o hay trabajo de hemeroteca ahí? Lo pienso, ¿no? Desde la hemeroteca que tenemos nosotros en la Biblioteca del Congreso, donde está todo el archivo de diarios y revistas de la República Argentina. No, es un archivo personal, es parte del archivo personal, digo, que es una mínima parte de mi trabajo. Yo trabajo desde el 63, imagínate. Uh-huh. Así que soy un señor muy grande ya. Sí, ahí estaba recordando también que en el año 2013, y le contamos a nuestra audiencia, que recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento, que da a nuestra casa, el Congreso de la Nación, por los 50 años del periodismo. Es una distinción que otorgó ahí el entonces senador Daniel Filmus. Carlos, y te pregunto por esta convivencia que se dio, porque bueno, la radio ha sentido la amenaza de extinción, si se quiere, en muchas oportunidades, y con la llegada de la televisión ocurrió eso en un primer momento, ¿no? También se creyó que, bueno, perdía ese prestigio que tenía, y sin embargo, de alguna forma se reinventó. Pero es lógico, digo, porque llegó la televisión y insolentemente, impertinentemente, le vampirizó los géneros a la radio. El radioteatro inmediatamente se convirtió en teleteatro, ¿no? El informativo se convirtió en el telenoticioso. Bueno, y así sucesivamente. Pero bueno, por suerte, la radio, que estuvo muy en crisis en ese momento, se repone, yo creo, a partir de una emisora concretamente, que es Radio Rivadavia, y de una cantidad de programas de Radio Rivadavia. Los menciono. En principio, el rotativo del aire de Radio Rivadavia, el hecho de transmitir 24 horas, el hecho también de estar permanentemente conectado con la información, la edición oral deportiva, las transmisiones deportivas de José María Muñoz, relatos además que se enfatizan a partir de que en 1956, ya década del 60, llega el transistor, y el transistor permite desenchufar a la radio, desenchufa la radio, le permite que la radio salga a la calle con la persona. Se vuelve móvil, claro. Claro. Y entonces, eso fue muy, muy importante, decisivo también para una transformación desde lo tecnológico de la radio. Y después, otros programas de Radio Rivadavia, por ejemplo, el Fontana Show, ¿no? El Fontana Show inventa el magazine. El magazine es ese género en el que aparentemente cabe todo, ¿no? Alrededor del sol, que es el conductor, habitualmente es un hombre más que una mujer. Por eso además hay lógicos reparos feministas en ese sentido. Han publicado estadísticas, creo que hasta más del 70% de los quien conducen programas en radio son hombres y no mujeres. Bueno, eso también me parece importante. Alrededor del Sol, que era Cacho Fontana en ese momento, hay satélites, el que habla de política, el que habla de política nacional, política internacional, cultura, espectáculos, deportes. Bueno, era una radio Rivadavia muy conectada con esos intereses, ¿no? Entonces, por otro lado, con mucho presupuesto,
Fontana humillaba a las demás radios con una cantidad de móviles que llegaban mucho antes de la televisión. ¿Y qué generó eso? Generó que la radio estableciera como gran prime time, gran momento de transmisión, la mañana. La primera mañana y la segunda mañana, de 6 de la mañana a 13, todavía es de la radio. Y se lo ha peleado y se lo ha discutido y se lo ha ganado con buenas armas a la televisión, ¿no? Y resignó la noche. La noche la resignó, dijo, bueno, ahí no puedo pelear. Aún así, hay grandes fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de Alejandro Dolina en la madrugada, ¿no? Claro. Alejandro Dolina recupera el horario de la madrugada, que era habitualmente, casi dicho con desprecio, horario de programas para camioneros, ¿no? Para camioneros que estaban en la ruta. Sí, estaba ese programa famoso, Una voz en el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa radio Rivadavia, creo que salva a la radio de una especie de catástrofe total, ¿no? Y siguiendo en esta suerte de línea histórica que venimos haciendo, en los 80 aparece el formato de la frecuencia modulada, la FM, la onda corta, y ahí también hay una reinvención de la radio, ¿no? Sí, porque claro, llega a otro sí. público, además más joven quizás. Por supuesto, por supuesto. Ahí atrapa al público juvenil que dice, bueno, esto es lo moderno, esto es lo que quiero, ¿no? Pero aparte, digo, me parece que hubo grandes programas, desde el Tren Fantasma, que marcó. Yo en estos últimos tiempos estaba pensando, hubo fábricas de radio en la Argentina, hubo usinas desde... La primera usina, por supuesto, fue la de Los Locos de la Azotea. Después estuvo la de Yankelevich, que inventó un montón de cosas. Inventó la programación, no inventó, pero enfatizó la programación en vivo, inventó las cadenas, ¿no? Desde Buenos Aires llegaba a una cantidad de radios del interior, de las provincias. Bueno, luego me parece que la tarea de Radio El Mundo, Splendid y Belgrano fueron otra de las grandes fábricas de radio en la Argentina. Y hasta que llegó, insisto, la FM, ¿no? La FM, por ejemplo, con lo que hizo Daniel Greenbank, con Rock and Pop, ¿no? Digo, me parece que creó otro estilo de radio, ¿no? Digo, en donde había de todo, una mezcla de un género que mezclaba actualidad, política, humor, desparpajo, provocación, ¿no? Y ahí, digo, grandes personajes como Lalomir, como Elizabeth Bernassi, Bobby Flores, Douglas Vinci, bueno, sí. Fernando montones. Peña. Bueno, el Peña es mucho más posterior. Mario Pergolini, ¿no? Pero, digo, me parece que digo, es curioso eso, cómo la radio en la Argentina ha tenido un enorme desarrollo tecnológico. Ahora mismo, digo, es un fenómeno que se puede registrar ahora mismo. El apagón analógico para la Argentina estaba planeado para el 2019. Sí. Macri anuló ese apagón y lo postergó, lo mandó para el 2021. Vamos a ver si se concreta. Pero hay una digitalización de hecho en las radios. No hay una sola emisora que no tenga su página web, a la que inmediatamente después de ocurrido el programa lo sube a esa página. La gente no tiene la necesidad de escuchar la radio en el horario convencional, en el horario original, además del fabuloso Radio CUT. Claro. Todas las radios ofrecen radio a demanda. La gente puede escuchar en el momento que quiera la radio, ¿no? Bueno, la gran palabra de este tiempo es aplicación. Ya nadie habla de estaciones, nadie habla de emisoras, casi no hay nombres de emisoras, ¿no? Bajá la aplicación, te dicen, ¿no? Te piden, ¿no?
Ahí está, mirá cómo llegamos a esta era, ¿no? Donde bueno, Internet parece ser el medio que manda. En el medio me quedo también cuando, sin saltearnos demasiado, pero estábamos en la FM en los 90 y la aparición de la televisión por cable, que también fue, en términos de consumos culturales y de competencia, si se quiere, para la radio, otra amenaza, ¿no? Porque ya la gente tenía no solo 5 canales de aire, sino, qué sé yo, 30, 40 señales, y entonces parece que la televisión se lo comía todo. Yo creo que la amenaza en ese sentido es de otra índole. Está bien lo que decís, pero lo que ha generado la televisión por cable y en especial las señales noticiosas es un pisamiento también, un derribamiento de las agendas propias, ¿no? Así como por razones económicas, a fines de los 60 la radio dejó de hacer radioteatros, por ejemplo. La radio dejó de tener elencos estables de radioteatro. Claro. La radio dejó de tener orquestas estables. Había radios que tenían hasta guitarristas estables, imagínate. Bueno, todo eso desapareció y así igualmente desapareció la información propia de la radio. Hoy, o desde hace tiempo, la radio es muy dependiente de otras agendas. Y entonces en cualquier estudio de radio, no sé, en el de ustedes, hay un monitor o 2 monitores encendidos y sintonizados en señales noticiosas de noticias, señales noticiosas. Esas señales noticiosas marcan agenda, porque la está viendo el conductor y el conductor dice, quiero eso, y le dice al productor, marcándole algo que ya acaba de aparecer en la señal de noticias, ¿no? Digo, eso me parece que es el fenómeno. No hubo tanta amenaza de la radio como cuando llegó la tele privada en los 60, sino un entrecruzamiento de la agenda propia de la radio. Ahora mismo la radio le cede a las redes sociales. Claro. Mucha de su identidad, ¿no? Digo, y eso ha generado que la radio en muchas ocasiones se sienta como una especie de hermanita discapacitada de los otros medios. Digo, cuando te pones a investigar en qué parte recibe la radio de la torta publicitaria, hoy está recibiendo menos que Internet. Claro, ¿no? claro. Y eso que Internet ha transformado a la radio en planetaria. La radio, hoy estás en una radio de Buenos Aires y te llega un mensaje de Berlín o de Lisboa o de Lima, Perú, no sé. Digo, de gente que está escuchando la radio, ¿no? Tu radio. Claro. Carlos, para cerrar esta hermosa media hora de charla con vos sobre el mundo de la radio, te pregunto por la vigencia y por qué seguimos escuchando la radio, por qué lo tenemos esto instalado de levantarnos y encender la radio. Yo tengo varias hipótesis, pero por ejemplo, una de las principales es que la radio, vos estás transmitiendo desde un lugar en el que la gente no te ve, pero puede imaginar cómo es Sebastián Calderón, a menos que hayas aparecido, no sé, 50 o 500 veces en televisión, entonces ya no hay mucho para imaginar. Pero la radio puede imaginarte. Y otra cosa, vos transmitís con propósitos de masividad, con el propósito de llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero cuando tu mensaje me llega a mí, me llega como si me lo dedicaras en exclusividad. Esa es una promesa básica que tiene la radio, que no la tiene ni la gráfica ni la televisión. Olvídate de eso. Y por otro lado, sigo pensando, como muchos otros han pensado antes que yo, que la radio tiene que ser también de los inteligentes, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar a Dolina. A veces me llevo la radio a la cama y me duermo escuchando a Dolina. Dolina es uno de esos inteligentes, pero es un inteligente que le ha sumado a su inteligencia las virtudes más propias de la radio. Le ha sumado calidez, gracia, cercanía, intimidad, humor,
además de que es un tipo que tiene calle y barrio, ¿no? Pero bueno, es eso. Digo, me parece que no sirve únicamente ser un inteligente, sirve también administrarle emoción a tu mensaje, ¿no? Y yo creo que en tanto y en cuanto esas virtudes se sigan manifestando y respetando, la radio va a continuar con el formato que sea. Va a ser una radio muy seguro, de eso estoy seguro. En el futuro va a ser una radio muy entregada a los intereses específicos. Yo creo que va a ser una radio en la que el podcast va a tener mucha importancia, mucha importancia. Y va a satisfacer eso. Bueno, ahora hay una palabra horrible, pero bueno, es una palabra que está de moda, que es nicho, ¿no? Va a satisfacer a determinados nichos. No sé, digo, ¿te gustará practicar la jardinería a pesar de que no tengas jardín y lo puedas hacer en una palangana? Bueno, la radio te va a enseñar cómo hacerlo. Seguro va a haber un podcast sobre eso, sin lugar a dudas, sí. Seguro. Carlos, el agradecimiento enorme por esta poco más de media hora dialogando con nosotros acá en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, celebrando los 100 años de la radio en Argentina. Bueno, te pido un favor, que me mandes tu dirección de correo y eso, porque quiero después preguntarte qué es lo que tiene la Biblioteca del Congreso, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas. Porque, digo, me interesó esa parte que vos mencionaste. Y otra cosa, si me permitís, mencionarte que dentro de pocos días va a salir un nuevo libro mío sobre la radio. Se llama 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más, editado por Octubre. Ahí está, se puede conseguir entonces en unos pocos días, de la enorme cantidad de producción que has hecho sobre la radio, Radio Nacional, Voces de la Historia, Siempre los escucho, Retratos de la Historia Argentina en el siglo XXI, Radio Belgrano, El aire que la democracia nos legó, y bueno, y el clásico Días de Radio, con el CD, con ese pedazo de la historia de la radio, que también vino en formato audio acompañando el libro. Carlos, muchas gracias por tu compromiso con el medio, por tu solidaridad, la bondad de compartir lo que sabés de esto que tanto amamos, que es la radio. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ahí está. Cerramos de esta forma la entrevista con Carlos Ulanovsky y nosotros seguimos en Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.